Hoy te voy a presentar 7 de los mayores misterios de Australia. Así que presten atención, porque a partir de ahora, la cosa solo irá a peor. Luces Min Min. En el interior de Australia, lejos de cualquier ciudad, existe un fenómeno que ha intrigado a la gente durante más de 100 años. Las luces de Min Min. Aparecen de noche, flotando en el horizonte, silenciosas, pequeñas al principio, pero claramente visibles. A primera vista, parecen inofensivas. Simplemente otra luz lejana. Pero el problema comienza cuando te das cuenta de que no se comportan con normalidad. Estas luces parecen seguir a la gente. Los conductores informan que acompañan al coche durante kilómetros, manteniendo siempre la misma distancia, como si estuvieran observando. Cuando el coche reduce la velocidad, ellos también. Cuando se detiene, ellos también se detienen. Y esto no ocurre una o dos veces. Es un patrón que se repite en decenas de informes a lo largo de las décadas. Algunos dicen que las luces se acercan lo suficiente como para iluminar el suelo a su alrededor. Otros dicen haber sentido una extraña sensación, como si los estuvieran analizando. Y lo más inquietante, cuando alguien intenta acercarse directamente, simplemente desaparecen, sin hacer ruido, sin dejar rastro, sin explicación. La ciencia intenta explicarlo como una ilusión óptica, gases o reflejos de temperatura. Pero ninguna teoría puede abarcar todos los detalles, porque el patrón se repite constantemente. Y esto plantea una pregunta incómoda. Si es solo un fenómeno natural, ¿por qué parece reaccionar ante las personas? Y este sigue siendo uno de los casos más leves de esta lista. Ni Joey, el pie grande, australiano. Ahora las cosas empiezan a ponerse más inquietantes. Hay una criatura descrita como un humano gigante, de más de 2 metros de altura, cubierto de pelaje oscuro, con una fuerza descomunal y un comportamiento impredecible. Su nombre es Joey. Los relatos se remontan a los pueblos aborígenes, mucho antes de la llegada de los europeos, y continúan hasta el día de hoy. La gente afirma oír pasos pesados en medio del bosque, como si algo grande se moviera lentamente entre los árboles. Ramas que se rompen sin razón aparente. Sonidos profundos, casi como gritos, pero no corresponden a ningún animal conocido en la región. Eso ya sería extraño. Pero el detalle más inquietante llega después. Muchos reportan percibir un olor fuerte, intenso, casi insoportable, incluso antes de darse cuenta de que no están solos. Como si algo estuviera cerca, observándolos. No se ha encontrado ninguna prueba definitiva. No hay imágenes claras, ni cuerpos, ni registros oficiales concretos. Pero existen cientos de relatos, dispersos en diferentes regiones y épocas. Y lo más inquietante es el tipo de personas que narran estas experiencias. Cazadores, exploradores, residentes locales, guardabosques, personas acostumbradas a ese entorno. Cuando distintas personas, en distintos contextos, describen a la misma criatura con tantos detalles, deja de parecer ficción y empieza a plantear una posibilidad incómoda. ¿Y si existe algo ahí fuera que simplemente no podemos encontrar? El caso OVNI de Westall, 1966. En 1966 ocurrió en Australia un suceso que, hasta el día de hoy, desafía cualquier explicación sencilla. Más de 200 personas, entre estudiantes y profesores, y afirmaron haber visto un objeto volador descender sobre un campo cerca de una escuela. No era un punto en el cielo, no era algo lejano, estaba cerca, era visible, era real. El objeto descendió lentamente, se mantuvo suspendido sobre el suelo y permaneció allí durante unos segundos, en completo silencio. Luego, ascendió rápidamente y desapareció en el cielo a gran velocidad. Los testigos afirmaron que en el lugar donde había estado se apreciaban marcas en el suelo, como si algo hubiera aterrizado allí. Pero lo más extraño no fue el avistamiento en sí, sino lo que sucedió después. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, mucho antes de lo previsto, y según varios testimonios,
Pidieron a todos que guardaran silencio. Algunos estudiantes dijeron que les ordenaron no hablar de lo sucedido. Otros afirman que hubo presión directa para que el caso cayera en el olvido. Décadas después, cuando estas personas fueron entrevistadas nuevamente, todas contaron la misma historia. Sin cambios, sin contradicciones, sin indicios de invención colectiva. Y hasta el día de hoy no existe una explicación oficial convincente. Esto plantea una pregunta sencilla, pero sumamente inquietante. Si no fue nada, ¿por qué ocultarlo? La desaparición de los hermanos Beaumont. Ahora el misterio ya no es solo extraño, se vuelve serio, real. En 1966, 3 niños salieron de casa para pasar el día en la playa. Era algo completamente normal para la época. Un viaje corto, un entorno seguro, una rutina común. Pero nunca regresaron. Los testigos dijeron haber visto a los niños con un hombre desconocido, alguien que parecía amigable, alguien que no despertaba sospechas. Después de eso, simplemente desaparecieron. Sin rastro, sin pistas concretas, sin cuerpos, nada. Se puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda de la historia de Australia. Playas, calles, casas, terrenos, todo fue investigado. Sin éxito. El caso rápidamente se convirtió en una sensación nacional, generando temor y cambiando la forma en que las familias abordaban la seguridad de sus hijos. Ya han pasado décadas, y aún no hay respuestas, ningún culpable confirmado, ninguna conclusión, y lo que lo hace aún más inquietante es que no fue un hecho aislado. Desde entonces, se han producido otras desapariciones con patrones similares, lo cual plantea una posibilidad incómoda. ¿Y si esto no fue una coincidencia, sino parte de algo más grande que nunca se descubrió por completo? Ivan Milat y el bosque de Belanglo. Aquí es donde el misterio toma forma, y se vuelve aún más inquietante porque es real. En la década de 1990, comenzaron a desaparecer mochileros en Australia. Al principio, parecía una coincidencia. Gente que viajaba sola, haciendo autostop, cambiando de ruta constantemente. Pero entonces comenzaron a aparecer restos humanos en el bosque de Belanglo. Y todo cambió. La investigación condujo a un nombre, Ivan Milat. Parecía una persona común y corriente, trabajador, discreto, sin levantar sospechas. Ofrecía aventón a los viajeros y llevaba a sus víctimas al bosque. Fue arrestado y condenado. El caso se cerró oficialmente. Pero lo que hace que todo esto sea aún más inquietante no es solo lo que hizo, es el lugar donde todo sucedió. Incluso hoy, quienes visitan Belanglo reportan algo extraño, un silencio abrumador, una constante sensación de ser observados, como si el lugar lo hubiera absorbido todo. Es como si no fuera solo un escenario, sino parte de la historia. Esto cambia por completo la perspectiva, porque demuestra que el verdadero terror no siempre reside en lo desconocido. A veces está en lo que ya ha sucedido y ha dejado huellas imborrables. Pine Gap y Black Mountain, o límite. Ahora llegamos al punto más extremo. Aquí, y a la línea entre la explicación y lo desconocido, comienza a desvanecerse. Pine Gap es una base altamente protegida ubicada en medio del desierto australiano. Oficialmente, se utiliza para vigilancia y defensa, vinculado a operaciones satelitales y de inteligencia. Sin embargo, el nivel de seguridad es extremadamente alto. El acceso está restringido, la información es limitada, y lo que ocurre en su interior no se divulga por completo. Eso por sí solo da pie a muchas teorías. Espionaje global, vigilancia masiva, tecnología avanzada. Cosas a las que el público simplemente no tiene acceso. Pero luego está Black Mountain, un lugar donde personas y animales han desaparecido sin dejar rastro. La explicación oficial habla de un laberinto de rocas, profundos agujeros y desorientación. Pero los lugareños informan de algo diferente. Sonidos metálicos que provienen del interior de la montaña. Ecos inexplicables. Sensación de confusión,
como si el entorno afectara directamente la mente de quien entra. Algunos dicen haber perdido completamente el sentido de la orientación. Otros afirman haber oído pasos, incluso estando solos. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando un lugar empieza a afectar la percepción, el sonido y la orientación, no se trata solo de un entorno difícil. Se trata de algo que quizás aún no comprendemos. Aquí entramos en la frontera entre la realidad y lo desconocido. Ahora dime, ¿cuál de estos misterios te pareció el más absurdo? ¿Fue un caso real, un fenómeno inexplicable, o simplemente algo que no tiene ningún sentido? Deja tu comentario abajo porque quiero saber cuál te gustó más. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque pronto habrá mucho más. Esto fue solo el principio.